Al cadete Luke McLean lo acusaron públicamente de sabotaje y lo obligaron a desnudarse frente a toda la academia, solo por no agachar la cabeza ante nadie. El comandante Barton Crawford, un líder admirado por todos, haría lo que fuera para ocultar un pasado que lo perseguía. Pero Luke llevaba en la espalda una verdad tatuada, y en el bolsillo un identificador que cambiaría todo. Pero escuchen bien cómo se dio el giro más inesperado de esta historia, y por qué, al final, la justicia triunfó. La Academia Militar Red Rock Hill, en pleno corazón de Texas, no era un simple centro de entrenamiento. Era una institución casi mítica, donde la disciplina no se enseñaba, se imponía. Sus muros de ladrillo rojo y acero habían presenciado generaciones de cadetes endurecidos por la exigencia, la soledad y la obediencia ciega. El lema no escrito del lugar no hablaba de gloria o patriotismo, sino de orden absoluto. Aquí, la jerarquía era ley, y la ley inquebrantable. Sobre ese sistema reinaba con mano firme el teniente comandante Barton Crawford, un hombre cuyo porte impecable ocultaba una frialdad meticulosa. Su sonrisa era tan blanca como distante, y su mirada bastaba para inmovilizar al más rebelde. Nadie desafiaba a Crawford, no porque no quisieran, sino porque no sobrevivían mucho tiempo en Red Rock Hill si lo hacían. Aquella mañana de lunes, el sonido de la sirena de las 4:45 retumbó como siempre entre las barracas, cortando el sueño a dentelladas. El suelo vibraba con las botas golpeando el pavimento, los alientos se condensaban en el aire frío del amanecer, y los cuerpos, agotados, se alineaban por reflejo más que por voluntad. En medio de esa rutina perfecta, apareció alguien que, desde el primer instante, rompió el patrón. Su nombre era Luke McLean, 23 años, traslado directo desde Georgia. Su expediente hablaba de incompatibilidad con la cadena de mando y una conducta poco comunicativa, pero entre líneas flotaba algo más. Su llegada no había sido anunciada. Nadie lo presentó formalmente. Simplemente apareció en formación, con uniforme pulcro, botas lustradas y una postura que parecía esculpida en granito. Luke no hablaba más de lo necesario. Obedecía sin mostrar sumisión. Su forma de marchar era perfecta, pero jamás bajaba la cabeza. Sus ojos grises no buscaban contacto, no desafiaban, pero tampoco evitaban. Era como si todo en él estuviera hecho para pasar desapercibido, y sin embargo, nadie podía ignorarlo. Los mandos comenzaron a incomodarse, en especial el sargento Connor Dane, brazo derecho de Crawford, conocido por su celo casi fanático por la autoridad. Dane había construido su estatus no con logros, sino con lealtad ciega, y ver a alguien como Luke, que no se arrodillaba ni siquiera con la mirada, lo irritaba profundamente. Los días pasaron y el ambiente alrededor de Luke se volvió más denso. Nadie se atrevía a hablar con él, pero todos murmuraban sobre su procedencia. Se decía que venía de un grupo especial. Otros aseguraban que había sido degradado. El sexto día, durante una práctica de tiro, una falla mecánica en el sistema de objetivos provocó una interrupción. Sin pruebas, sin testigos, el sargento Dane señaló a Luke como responsable del sabotaje. Fue llevado frente a todos, al centro del patio, mientras los demás observaban en silencio incómodo, casi ritual. El comandante Crawford apareció con paso solemne. Se colocó frente a Luke y con voz seca pronunció: «Quítese el uniforme hasta la cintura, cadete McLean. Si no ha hecho nada, no tiene por qué temer. ¿O hay algo que ocultar?». El viento helado barrió el patio. Todos contenían el aliento. Aquello no era un castigo cualquiera. Era una humillación pública, una advertencia. El mensaje era claro. Aquí no hay lugar para orgullos silenciosos. Pero Luke no titubeó. Se desabrochó la chaqueta, luego la camisa. El silencio se volvió opresivo. En su espalda, tallado en tinta oscura y líneas precisas, había un tatuaje imposible de ignorar. Orion 613. No olvido. No perdono.
Los susurros estallaron como un disparo en la niebla. Incluso Crawford, por un segundo, perdió su compostura. Ese nombre, Orion, no figuraba en ningún documento oficial, pero quienes llevaban tiempo en el ejército sabían de qué se trataba. Una unidad especial, altamente clasificada. Una operación en Irán, según los rumores, donde 6 soldados habrían enfrentado lo impensable para evacuar a decenas de civiles atrapados. Una emboscada, un fallo en las coordenadas y un solo sobreviviente. El número 6-13 era la fecha de aquel infierno. El lema, una promesa grabada a fuego. Luke no era un simple cadete, era una cicatriz con piernas, y esa cicatriz acababa de dejar a todos sin palabras. Crawford fue el primero en romper el silencio. Dio un paso al frente, los ojos fijos como cuchillas, y preguntó con voz dura: ¿De dónde sacaste ese símbolo, cadete? ¿Quién te dio derecho a llevar el emblema de los caídos? Pero Luke no respondió. Con absoluta calma, volvió a ponerse la camisa, abrochó cada botón sin apuro y se cuadró frente a él. No lo miraba con desafío, sino con una frialdad imperturbable. No parecía un cadete frente a su superior. Parecía un soldado que había visto demasiado. El silencio se hizo denso. Nadie se movía. Nadie entendía del todo qué acababan de presenciar, pero algo había cambiado. El respeto a Crawford ya no era total. Un temblor, apenas perceptible, se instaló en los rostros de los presentes. Esa noche, los rumores se desataron. Unos decían que vieron a un general del Pentágono escoltar personalmente a Luke. Otros recordaban haber escuchado el apellido McClane en informes confidenciales sobre una operación fallida en Irán. La palabra Orion comenzaba a pesar. Pero Connor Dane no se quedó quieto. Furioso, redactó un informe falso. Acusaba a Luke de agredir a un oficial. En cuestión de horas se organizó una comisión. Todo apuntaba a una expulsión rápida, sin defensa posible. Durante la audiencia, Luke se mantuvo firme. Y por fin habló. 5 hombres murieron por una coordenada falsa. El que la envió está en esta sala. Su nombre es Barton Crawford. El aire se cortó de golpe. Nadie dijo nada. Luke entonces sacó un objeto del bolsillo, una placa metálica, vieja y quemada, con las letras BC grabadas. Él fue nuestro coordinador. Dio la señal equivocada. Yo encontré esto en medio de los restos. Solo yo sobreviví. ¿Quieren saber por qué me aceptó aquí? Porque tiene miedo. Miedo de que yo lo recuerde todo. El silencio volvió, pero no era el mismo. Esta vez no había respeto. Había tensión, vergüenza y verdad. Luke no había llegado a Red Rock Hill por error. Había llegado por justicia y acababa de empezar. La Academia Red Rock Hill, por primera vez en su historia, dejó de ser un recinto cerrado e intocable. Tras las declaraciones de Luke McClane y la presentación del identificador con las iniciales de Crawford, se abrió una investigación oficial. Pero lo que comenzó como una revisión interna pronto se desbordó. Llegaron agentes del Comando de Investigación Criminal del Ejército, analistas de inteligencia y, lo más inesperado, antiguos miembros retirados del grupo Orion. Sus rostros mostraban años de servicio, pero sus voces eran firmes. Uno a uno confirmaron lo que hasta entonces eran solo susurros. La operación en Irán fue comprometida desde dentro. Y el nombre que aparecía en sus informes, el de quien suministró las coordenadas erróneas, era el mismo que ahora dirigía la academia, Barton Crawford. Los testimonios comenzaron a encajar como piezas de un rompecabezas largo tiempo oculto. La verdad fue emergiendo lentamente, hasta formar una imagen que nadie podía negar. Crawford había desviado la misión por interés personal, buscando mostrar resultados favorables a sus superiores, ganando favores políticos a costa de la vida de 6 hombres. Cuando la operación se torció, los documentos fueron alterados, los detalles clasificados y los nombres borrados de los registros.
Los caídos fueron etiquetados como bajas operativas no atribuibles. Pero ahora la historia ya no podía ser silenciada. Connor Dane fue detenido por manipulación de pruebas y abuso de autoridad. Su defensa cayó en minutos. Los registros, los horarios y las versiones falsas quedaron expuestas. En cuanto a Crawford, fue suspendido de sus funciones de inmediato. No se presentó a la audiencia disciplinaria. 2 días después, fue hallado en una habitación de hotel cercana a la base. En su mano apretaba el mismo identificador que McClane había mostrado ante la comisión. A su lado, una carta. En ella admitía su responsabilidad y reconocía a Luke como el único que tuvo el valor de enfrentar aquello que todos callaron durante años. McClane no esperó aplausos ni ascensos. No buscaba redención. La mañana siguiente dejó su litera vacía, sus botas limpias junto a la puerta. Se marchó del mismo modo en que llegó, sin hacer ruido. Antes de irse, entregó a cada familia de los caídos una copia de la carta firmada por Crawford, no con ánimo de revancha, sino con la intención de cerrar un ciclo, de devolverles la verdad que les había sido negada. Semanas más tarde, durante una formación de nuevos reclutas, uno de ellos preguntó con curiosidad: ¿y quién era McClane? El oficial a cargo, sin dudar, respondió: fue quien obligó a la verdad a salir a la luz, el que hizo que la institución se mirara al espejo, el hombre cuya espalda será recordada por todos los que alguna vez traicionaron el uniforme. La escena final es sencilla, pero poderosa. La silueta de Luke alejándose al amanecer, con la chaqueta al hombro y el tatuaje apenas visible entre la sombra y la luz. Ese mismo símbolo, que fue marca de dolor, ahora era emblema de honor.